Nunca olvidaré el día en que el pasado regresó a mí. Estaba en mi habitación, rodeada de libros que albergaban mis pensamientos y miedos, esos viejos amigos que susurran secretos olvidados. Aquella tarde, la brisa trajo consigo un aroma familiar, uno que había relegado a un rincón de mi mente: la tristeza. A veces, el aire puede desatar recuerdos que creía olvidados. Mientras hojeaba un libro sobre las enseñanzas de Carl Jung, me topé con el término sombra. Fue como si una campana sonara en mi interior, resonando con una verdad que había evitado enfrentar. La sombra representa esas partes de mí que mantengo oculta, temerosa del dolor que podría causar su revelación. Recordé las palabras de mi madre, que me seguían como un eco hiriente: nunca será suficiente. En ese instante, la máscara que había utilizado durante años comenzó a desvanecerse, exponiendo las fracturas de mi ser. Mi mente regresó a los días de disputas familiares, donde cada grito y cada mirada despreciativa dejaban cicatrices profundas. Y ahí estaba yo, tratando de sobrevivir, de ser la hija perfecta, pero abrumada por la inseguridad. ¿Por qué no soy como mi hermana?, pensaba constantemente, consumiéndome en la comparación y el desasosiego. Sentí la presión en mi pecho y comprendí que la sombra era más que un concepto. Era la materialización de mi dolor y mis inseguridades. La herida no solo fue infligida por el rechazo de mi madre, sino también por mi incapacidad de aceptar mi propia vulnerabilidad. En esa búsqueda por validación, perdí el contacto con mi verdadero ser. La tristeza se convirtió en rabia, y la rabia en resignación. Allí, en el suelo de mi habitación, rodeada de libros que prometían respuestas, comprendí que llevaba dentro de mí el peso de una historia no contada, de una crianza interior que imploraba ser escuchada. Recordé a la niña que fui. Deseaba amor, temía el rechazo y se había silenciado para no desentonar, en un hogar lleno de expectativas. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, decidí que ya no quería huir. Era hora de abrir la puerta a la habitación oscura que había mantenido cerrada tanto tiempo. Con el corazón palpitante, abrí el libro nuevamente, permitiendo que las palabras fluyeran hacia mí como un bálsamo para las heridas invisibles. La sombra no era mi enemiga, era mi guía, una pieza vital del rompecabezas de mi existencia que debía integrar. El camino comenzaba a despejarse, y por primera vez sentí que podía dar un paso hacia la luz. La transformación estaba a mi alcance. Todo lo que necesitaba era la voluntad de enfrentar mi verdad y abrazar mis sombras. Prometí aprender a amar la totalidad de mí misma, incluso las partes que consideraba defectuosas. La herida reabierta era una oportunidad, un nuevo lienzo lleno de posibilidades. Empezaba a vislumbrar un futuro donde las sombras no dictaran mis decisiones, sino que iluminaran mi camino hacia la sanación. Con cada página que pasaba, un antiguo camino volvía a surgir frente a mí, y con él, el eco de mis experiencias infantiles. La sombra no solo se había despertado, sino que ahora reclamaba ser escuchada. Era difícil imaginar cómo un simple término podría abrir tanto dolor. Mientras leía sobre la crianza interior, comencé a entender cómo las heridas más profundas se habían enraizado en mi infancia. Eran ramas torcidas de un árbol que había crecido en un terreno árido. Recorría mi mente y recordaba momentos específicos que definieron mis primeros años. Un día, en la escuela primaria, un grupo de compañeros se burló de mí. La risa resonó como un martillo en mi pecho. «No eres suficiente», susurraban sus risas. Ese grito regresó en cada ocasión en que fracasaba, como un eco interminable que se negaba a desvanecerse. Me vi obligada a construir muros emocionales, a poner una máscara de confianza que rápidamente se convirtió en mi segunda piel. Pero esa fachada se sentía cada vez más pesada, drenando mi energía vital. Las noches pasadas en mi hogar eran otra historia. Siempre había un aire tenso, un clima cargado de palabras no dichas y de expectativas que nunca había logrado cumplir. Si cometía un error, la reprimenda de mi madre resonaba más que cualquier otra voz. Deberías esforzarte más. ¿Por qué nunca era suficiente? A veces, lo que más deseaba era ver en sus ojos un reflejo de aceptación, una señal de que su amor no dependía de mis logros,
pero lo único que veía era desaprobación, como si mi existencia fuera un trabajo incompleto que no lograba impresionar. Explorar este dolor significaba recordar la sombra familiar. Observé cómo mi madre, a pesar de sus propias heridas, proyectaba una imagen de fortaleza implacable. Pero debajo de esa durabilidad, sentí la fragilidad de una niña herida, que nunca dejó de buscar amor. Me pregunté cuántas veces había sentido lo mismo cuando era pequeña. Mi madre misma había sido marcada por su historia, resonando en mis propias inseguridades. Esa realización despertó en mí una compasión que nunca había sentido. Ella era también una niña perdida, atrapada en los esquemas de un hogar donde el amor se suministraba de forma condicional. Tal vez, solo tal vez, reflexioné, no estoy sola en esta lucha. Mientras me sumergía en el estudio de Jung, un deseo ferviente por romper el ciclo comenzó a brotar en mi interior. La creencia de que debía aceptar mis sombras para encontrar la luz, como si cada capa de dolor que despojara me acercara a un yo más auténtico. Sin embargo, el miedo a enfrentar esos recuerdos era abrumador. Temía que esa confrontación pudiera ser demasiado dolorosa, que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo ahogaran cualquier atisbo de paz. Pero sabía que debía intentarlo. La búsqueda de curación requería valentía, y aún no estaba segura de si era lo suficientemente fuerte. Un día, mientras exploraba viejas fotografías, encontré una imagen de mí misma, sonriente, abrazando un peluche. La inocencia de esa pequeña niña reflejada allí era un recordatorio del amor que anhelaba. De repente, sentí una necesidad urgente de reconectar con esa parte de mí. Eras suficiente, siempre lo fuiste, murmuré para mí misma, deseando poder enviarlo a través del tiempo. En ese momento, entendí que mi propia aceptación comenzaría por validar sus experiencias, por otorgarle el amor que nunca recibió. Esa noche, sentada con mi diario, comencé a escribir a mi crianza interior. Hablé con ella, le conté que estaba aquí, que había llegado el momento de sanar las heridas juntas. No tienes que cargar con este peso sola, escribí. Al cerrar los ojos, imaginé a la niña mirándome a los ojos, reconociendo que ambas éramos una, unidas por historias de dolor, pero también de fortaleza. Aprendí que el verdadero viaje hacia la sanación comienza al reconocer nuestras sombras, al darles un espacio en nuestras vidas para que no aparezcan como monstruos de la nada. Este fue un primer paso hacia la individualidad, hacia la reconstrucción de una identidad que había estado oculta bajo capas de expectativas ajenas. Mi historia no era solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio de la resiliencia humana, un viaje hacia la luz que solo comenzaba a destellar en el horizonte de mi vida. La luz decidió penetrar las grietas de mi alma, y con ella, la esperanza de que los días de oscuridad podrían transformarse en una nueva posibilidad. Así, el compromiso de abrazar mi sombra se convirtió en un mantra. Yo veo, yo reconozco, yo amo. Con cada afirmación, algo dentro de mí se sentía más ligero, como si las cadenas invisibles comenzaran a aflojarse. El camino que había decidido recorrer no era lineal, pero finalmente estaba eligiendo ser auténtica, y eso, para mí, era ya una victoria. La mañana siguiente se sentía distinta, casi mágica. Había un aire nuevo en mi interior, y con cada latido, comprendía que mi viaje estaba comenzando de verdad. Las enseñanzas de Carl Jung resonaban en mi mente, especialmente la idea de la individuación, un proceso de integrar todas las partes de mí misma, incluso aquellas que había dejado de lado. Empecé a vislumbrar que la luz y la sombra no eran opuestas, sino dos caras de la misma moneda, y que para vivir auténticamente debía abrazar ambas. Decidí poner en práctica lo que había aprendido. En los días siguientes, busqué conectar con mi crianza interior y reescribir aquellas experiencias que habían marcado mi vida. Convertí mi diario en un refugio donde cada palabra escrita era un acto de amor hacia esa niña que había sufrido tantas decepciones. Con cada página, sentía que el peso de mis resentimientos se aligeraba, como si por fin me daba permiso para ser quien realmente era. Un día, mientras reflexionaba sobre un recuerdo, me vi de pequeña observando a otros niños jugar. La sensación de exclusión me atravesó como un rayo, recordándome cuántas veces había dejado que el miedo me mantuviera al margen. Soy más valiosa de lo que pienso, escribí en mi diario.
Una simple afirmación que comenzó a desmantelar los pensamientos negativos que solían dominar mi mente. Algo dentro de mí se sentía más ligero. La voz compasiva que había estado buscando empezaba a emerger. Además de escribir, asistí a talleres sobre la crianza interior y la individuación. En esos espacios conocí a personas que, como yo, llevaban en su historia heridas profundas, pero también la luz de la esperanza. Compartir esas experiencias fue liberador. Descubrí que no estaba sola en esta lucha. Un poema que escuché en uno de los talleres se grabó en mi mente. Solo en la oscuridad puedo ver las estrellas. Este concepto resonaba con mi propia búsqueda. Mis estrellas eran las partes de mí que había ignorado por tanto tiempo. Durante una meditación, visualicé a la niña que llevaba dentro, temerosa y sola. La abracé en mi mente y le dije, «Estamos juntas, no te abandonaré». Las lágrimas fluyeron por mi rostro, ya no de tristeza, sino de compasión. Era como si, por primera vez, me permitiera sentir y amar plenamente. Aprendí que mi viaje no era solo hacia la luz, sino hacia la aceptación de todas mis partes. Con cada día que pasaba, sentía que cada pequeño paso hacia el autoconocimiento me acercaba más a la esencia de quien realmente soy. Una afirmación resonaba en mí. Voy a ser mi propia madre. Comprendí que el amor más importante era el que yo podía darme a mí misma. A medida que avanzaba, me encontraba construyendo un puente hacia una vida más plena, donde pudiera ser fiel a mis deseos y necesidades. Las experiencias compartidas en los talleres y la escritura diaria eran piezas de un rompecabezas que se comenzaba a unir. Cuando cerraba los ojos, imaginaba un futuro lleno de amor, uno donde podía ser auténtica sin miedo a ser rechazada. La niña que una vez vibró con tristeza ahora danzaba con esperanza. Cada vez que completaba una sesión de escritura o reflexionaba en meditaciones, me sentía más capaz de enfrentar las sombras que antes me asustaban. Entonces comprendí que el viaje que había emprendido era, en esencia, una búsqueda de mí misma. Una búsqueda que significaba abrazar mis miedos, mis dolores y, sobre todo, mis deseos y sueños. Esta fue la victoria más grande que podía alcanzar. Al aceptar cada parte de mí, comencé a reconocer que las sombras no eran solo oscuridad, sino fragmentos de luz esperando ser integrados. Mi mantra se convirtió en mi guía. Yo veo, yo reconozco, yo amo. Con cada repetición, sintiendo cómo cambiaba mi energía, las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera comenzaron a aflojarse. La luz, que había sido esquiva, empezaba a reflejarse en los rincones más oscuros de mi alma. Así, el camino que decidí recorrer no era solo un viaje hacia la sanación, sino hacia el amor propio, ese amor que había estado buscando en los ojos de los demás, y que por fin comenzaba a florecer dentro de mí. Con cada día que pasaba, estaba convencida de que mi vida se encontraba en la cúspide de una transformación profunda. Sin embargo, en el fondo de mi ser, un temor persistente me acechaba. El miedo a encontrarme cara a cara con mi sombra. Sabía que debía enfrentarla, que la integración de esa parte de mí era esencial para mi sanación. Este proceso era complejo, pero comprendía que no podía seguir ignorando lo que estaba allí, tan presente y doloroso. Un sábado por la mañana, decidí sumergirme en un ejercicio que me recomendaron en un taller. Preparé un espacio tranquilo en mi hogar, rodeada de velas y música suave que invitaba a la introspección. Respiré hondo, centrando mi mente en la misión de esa jornada, confrontar mis sombras. Comencé a visualizarme en un camino, un laberinto oscuro que se extendía ante mí. Cada paso resonaba con los ecos de mis temores. El aire se tornaba pesado. Cada susurro de mi mente intentaba sabotearme. No lo lograste antes. ¿Cómo crees que lo harás ahora? Pero en lugar de huir, decidí permanecer. Comprendí que esas palabras eran ecos del pasado. Al llegar al fondo del laberinto, vi una figura oscura, una representación de mis inseguridades. Me sentí abrumada, pero también intrigada. Era como mirarme al espejo y encontrar la parte de mí que siempre había ocultado. El miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, el dolor del rechazo. Cada emoción se agolpaba en mi pecho. Me costaba respirar,
pero era momento de dejar que esas sombras emergieran. ¿Por qué te escondes?, le pregunté a la figura. Era un diálogo que había esperado durante años. No quiero que me vean, respondió la sombra, su voz resonando con vulnerabilidad. Tienes miedo de no ser suficiente. Sus palabras retumbaron en mí y las lágrimas comenzaron a fluir. Comprendí que mi sombra no era mi enemiga, era el reflejo doloroso de mi historia. Pero yo estoy aquí, le dije con compasión. Ya no quiero esconderme de ti. Juntas podemos encontrar la luz. En ese instante, la figura empezó a transformarse. Las sombras que parecían amenazantes se volvieron una parte integral de mí. Una especie de luz tenue que recordaba que todo lo que había enfrentado era, en realidad, una oportunidad para crecer. El ejercicio se convirtió en un proceso de escritura catártica. Llené página tras página en mi diario, desnudando mis pensamientos más profundos. Escribí sobre mis expectativas y temores, y reconocí que la voz crítica que había internalizado no era más que un eco de las inseguridades de los demás. Era liberador ver todo escrito, como si finalmente sacaba a la luz lo que había mantenido en las sombras. Decidí también escribir cartas a las personas que habían formado parte de mi historia, desde mis padres hasta aquellos compañeros que habían contribuido a mi dolor. En cada carta expresé mis sentimientos de dolor y mi deseo de perdón, tanto para ellos como para mí misma. Aunque muchos no leerían jamás estas cartas, el acto de escribirlas fue fundamental para aliviar la carga que había estado llevando. A medida que mis días empezaron a transformarse, descubrí que al enfrentar mis sombras, redescubrí mis relaciones. Comencé a compartir mis experiencias y a ser más sincera sobre lo que sentía. Cada conversación se tornaba más profunda. Las máscaras que había llevado caían lentamente, permitiéndome mostrarme tal cual soy. Incluso en mi trabajo, las dinámicas cambiaron. Antes, había intentado ser la empleada perfecta, siempre satisfecha con las expectativas de mis superiores. Pero ahora, al desarrollar mi autoconciencia, comencé a expresar mis ideas y sentimientos en las reuniones. Una de mis colegas, que había notado el cambio, se acercó un día y dijo: «Hay una luz en ti y estás brillando más que antes». Su comentario fue un recordatorio de que los cambios internos también se reflejan externamente. La conexión con mi sombra no solo me permitía comprenderme mejor, sino que también facilitaba la conexión con los demás. Esta transformación parecía una danza, donde vulnerabilidad y autenticidad creaban sinfonías de comprensión. Las risas en reuniones de amigos se volvían sinceras, y los momentos de dolor se convertían en oportunidades de crecimiento y apoyo mutuo. Era consciente de que el viaje hacia la integración de mi sombra no sería inmediato. Este proceso continuaría con altibajos. Aceptaba que sentiría miedo o desesperación en ocasiones, sabiendo que tenía herramientas y conexiones para navegar por esta travesía. Recurriendo a la escritura, compartiría mis vivencias y seguiría buscando la luz en cada rincón oscuro. A medida que avanzaba, comprendí que el amor propio se había transformado en el pilar de mi existencia. Ya no buscaba aprobación externa, ni temía errar en el camino. Había aprendido a ser compasiva conmigo misma, a escuchar la voz interior que me decía que era suficiente, que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Un día, mientras me preparaba para salir, me detuve frente al espejo y sonreí. Esa sonrisa no era solo un gesto, era una afirmación de amor. «Eres fuerte, eres válida», me repetía en voz baja. Sabía que había dado pasos significativos en mi viaje de sanación, integrando mis luces y sombras. La vida, aunque impredecible, ahora parecía estar llena de posibilidades. Cada desafío no sería una carga, sino una oportunidad para aprender. Todo lo que había considerado negativo podía transformarse en algo hermoso. Era momento de abrazar mi complejidad y ser fiel a mí misma en todas sus formas. Así, el camino continuaba, con un corazón abierto hacia las experiencias que aún estaban por venir. A medida que me adentraba en este camino de autoconocimiento y transformación, me di cuenta de que la sanación no solo era un viaje personal, era un proceso que tenía el potencial de romper ciclos familiares de dolor y sufrimiento. Mis sombras se habían convertido no solo en mis aliadas en este proceso,
sino también en las llaves para liberar tanto mi pasado como el de aquellos que vinieron antes que yo. Cada paso hacia la aceptación de mis propias heridas era un pequeño acto de rebelión contra una herencia de dolor y silencio. Recorría las memorias de mi infancia, enfrentando cada dolor como un ladrillo en la construcción de mi actual identidad. Por tantos años, había cargado con el peso de expectativas ajenas e incluso la carga de inconsciente lealtades familiares que me decían que estar bien no era una opción. Ahora, me cuestionaba si era posible ser la iniciadora de una nueva narrativa, una que no estuviera marcada por la necesidad de aprobación o el miedo al fracaso. Un día, mientras escribía en mi diario, una idea clara apareció en mi mente. Soy la curadora de mi propia línea de tiempo. Esta epifanía me llenó de esperanza. Ahí estaba la posibilidad de no solo sanar mis propias heridas, sino también de hacer algo diferente para las generaciones futuras. Cada vez que enfrentaba mi sombra, cada vez que transformaba la tristeza en compasión, cada vez que aprendía a reconocer mi valor, me acercaba a liberarme de los eslabones invisibles que mantenían atrapada a mi familia en viejos patrones de comportamiento. Empecé a explorar formas de compartir mi viaje con los demás. Así, la idea de crear un grupo de apoyo surgió. Un espacio donde pudiera invitar a otros, a traer a la luz sus propias sombras y a dar voz a las heridas que también cargaban. Luego de varias semanas de preparación, organicé una reunión donde compartí mi experiencia, mis aprendizajes sobre la crianza interior y el concepto de la sombra. Aunque estaba nerviosa, también me sentía increíblemente conectada a una misión mayor, una que podía ayudar a otros. Las caras en la sala eran un reflejo de historias que resonaban con la mía. Al abrir el espacio para el diálogo, escuché testimonios conmovedores. Desde la hija que había sido eclipsada por una hermana talentosa, hasta el hombre que no podía liberar el resentimiento hacia su padre. Cada historia era un recordatorio de que no estábamos solos en este proceso. Al crear un espacio seguro donde la vulnerabilidad era aceptada, cada uno de nosotros comenzó a ver cómo nuestras sombras, lejos de ser monstruos, eran partes que buscaban ser integradas, partes que deseaban ser amadas. Durante las reuniones estaba claro que, aunque todos éramos diferentes, había un hilo común que nos unía: la necesidad de sanar y redescubrirnos a nosotros mismos. Cada encuentro se convirtió en un pequeño ritual de sanación. Hablamos de nuestras experiencias de vida, compartimos risas y lágrimas, y nos respaldamos mutuamente en el proceso de abrazar nuestras sombras. Con el tiempo, el grupo se fortaleció. Creé dinámicas que invitaban a cada participante a realizar ejercicios creativos en los que pudieran expresar sus miedos en forma de arte, poesía o escritura. Esta metodología de permitir que la creatividad se uniera a la terapia era poderosa. Ofrecía una salida tangible para el dolor que llevaban dentro. Una noche, en medio de una de estas sesiones, una participante se puso a llorar al reconocer la tristeza que había reprimido durante tanto tiempo. En lugar de tratar de consolarla inmediatamente, comprendí que lo que necesitaba era ser escuchada. Me acerqué y le dije: «Permítete sentir esto. Esta tristeza tiene una historia que contar». Eso abrió las puertas a una catarsis compartida. Su dolor resonó en otros, y descubrí que había empezado a construir un espacio donde cada uno se sentía envalentonado a explorar sus emociones más profundas. A medida que avanzábamos, las historias de dolor se transformaban en relatos de resiliencia y fuerza. Comenzamos a ver cómo, al reconocer nuestras sombras, podíamos descubrir una luz que antes no sabíamos que poseíamos. Esta luz comenzó a brillar más intensamente en nosotros. Nos llevábamos a casa aprendizajes valiosos y herramientas para enfrentar los días futuros. Sin embargo, al mismo tiempo que experimentaba esta liberación y conexión profunda con los demás, me enfrenté a mis propios desafíos. Había días en los que la tristeza me invadía nuevamente, recordándome el pasado que intentaba dejar atrás. La ilusión de que la sanación era un camino en línea recta se desvanecía, y comprendí que el verdadero crecimiento se presenta en oleadas, en picos y valles. Era en esos momentos que utilicé mis herramientas: la escritura, las meditaciones y la conexión con mi crianza interior. Aprendí que no debía avergonzarme de aquellos días difíciles, sino que debían ser reconocidos como partes de mi viaje. Con el paso del tiempo,
continué sintiendo la fuerza de mi sombra, pero también el poder de la cura. Hacia el final del año, tuve una experiencia reveladora. Decidí reencontrarme con miembros de mi familia. La idea de brindarles el regalo de mi sanación era aterradora y emocionante a la vez. Quería compartir con ellos cómo estaba trabajando en mí misma, pero también cómo quería que ellos asumieran su propio viaje. Cuando finalmente nos reunimos, el ambiente estaba cargado de nerviosismo. Al principio, las viejas dinámicas emergieron, pero decidí enfrentar los patrones y apropiarme de la conversación. Compartí mi viaje y cómo el amor propio había transformado mi vida. Fue un momento emocional, pero lo observé como un nuevo comienzo. En medio de las conversaciones, mi madre comenzó a llorar. No eran lágrimas de defensa, sino de una nueva comprensión. Ella compartió sus propias luchas, las expectativas que había sentido y cómo también había sido marcada por su propia infancia. Ahí, de repente, entendí que las sombras no solo eran mías, sino heredadas. Estábamos hablando no solo de dolor, sino de amor profundo, de anhelos compartidos. Aquella reunión marcó el comienzo de un cambio en mi familia, como si gradualmente comenzáramos a deshacer antiguas heridas. Mencioné el deseo de romper ciclos de dolor, y que todos teníamos el poder para construir un nuevo legado de amor y aceptación. Así, me di cuenta de que mis acciones y mi viaje no solo habían cambiado mi vida, también estaban sembrando semillas de sanación para aquellos que amaba. En esta mezcla de luz y sombra había encontrado el equilibrio. Cada paso hacia la sanación personal era una contribución directa a la curación de mi familia. La transformación no es algo que se logra en soledad. Es un viaje compartido que tiene el poder de liberarnos a todos. La reunión con mi familia había desatado un cambio significativo, no solo en mí, sino también en las dinámicas familiares. Después de ese encuentro emocional en el que compartimos lágrimas y risas, la atmósfera familiar comenzó a transformarse. Las viejas estructuras de dolor y silencio que habían marcado nuestro hogar comenzaron a desmoronarse. Noté que la conversación sobre nuestras historias y heridas se volvió más común en cada reunión familiar. Hablar de sentimientos que antes parecían tabú, ahora se tornaba en algo reconfortante. Quería que todas nuestras voces tuvieran un lugar, así que decidí organizar encuentros regulares con mis padres y mis hermanos, donde pudiéramos hablar abiertamente sobre nuestras luchas. Una tarde, en uno de estos encuentros, creé un espacio para el diálogo sincero, un círculo de verdad. Al principio hubo recelos. Las viejas dinámicas intentaron aferrarse, pero yo recordaba el impacto de nuestra última conversación y sabía que a eso venía. Mi hermano mayor dio el primer paso, compartiendo sentimientos de menosprecio que había sentido al crecer a la sombra de nuestra hermana mayor. Su dolor resonó en mí como un eco, y vi cómo cada uno, desde sus propias historias, hablaba de sus luchas. En ese momento, mi madre se abrió y comenzó a compartir sus experiencias, revelando las expectativas y presiones que había enfrentado en su infancia. Escucharla hablar de sus propias heridas fue un momento revelador. Comprendí que las sombras no eran solo mías, sino también herencias familiares. Tuvimos la oportunidad de hablar no solo de los dolores pasados, sino de anhelos compartidos por una conexión más profunda. La reunión se convirtió en un ritual de sanación. Mencioné nuestra intención de romper con los ciclos de dolor que habían marcado nuestras vidas. Era evidente que todos teníamos la capacidad de construir un nuevo legado basado en el amor y la aceptación. La vulnerabilidad se convirtió en nuestra fortaleza. Comenzamos a practicar una nueva manera de comunicarnos. Si surgía un conflicto, respirábamos y hablábamos sobre cómo nos sentíamos en lugar de caer en la defensiva. Los encuentros se enriquecieron con actividades creativas. Cada uno comenzó a expresar sus emociones no solo verbalmente, sino también a través del arte. Se hizo una actividad en la que cada uno pintó lo que representaba su sombra. Ver a mis hermanos esforzarse en este proceso fue hermoso y al mismo tiempo catártico. A través del lindas arte, descubrimos que podíamos transformar nuestro dolor en algo significativo, algo que contaba nuestra historia. Una noche, mientras compartía un poema que había escrito sobre la reconciliación, la atmósfera en la sala era mágica. Mis palabras resonaban profundamente. Hablaba sobre la necesidad de perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Al terminar de leer, el silencio que siguió fue evidente, lleno de reflexión.
Era como si cada uno estuviera procesando la posibilidad de amar incondicionalmente. La transformación no fue inmediata, por supuesto. Había días difíciles en los que la tristeza se asomaba nuevamente. Las viejas heridas no desaparecían por completo, pero ahora tenía un grupo de apoyo que me recordaba que no estaba sola. Mis padres, que antes solían rehuir las conversaciones sobre emociones, comenzaron a mostrarse más comprensivos y accesibles. Parece que su propia sanación estaba sucediendo paralelamente. Algunos meses después, tuvimos una reunión familiar bajo un cielo despejado. Al salir, se respiraba una energía renovada. Mientras tomábamos café en la terraza, escuché a mi hermana reírse, su risa llena de una ligereza que no había visto antes. Sentí un profundo aprecio por este cambio. Estábamos construyendo un puente hacia un nuevo futuro. Al mirar a mis seres queridos, comprendí que era un viaje multidimensional. No solo trabajábamos en nuestras propias sombras, sino también entrelazadas con las sombras de los demás. Ahí estaba la clave. Al abrazar nuestras partes más oscuras, comenzábamos a iluminar el camino unos para otros. En esos momentos de conexión, las separaciones y viejos rencores se diluían. Una noche, durante una meditación grupal, un momento de profunda paz nos envolvió. Experimenté un sentido de unidad, el reconocimiento de que nuestras historias, aunque eran individuales, estaban interconectadas. Al abrir los ojos, sentí un renovado sentido de propósito. No solo quería transformar mi propia vida, sino hacer avanzar este legado de sanación hacia las generaciones futuras. Convencida de ello, empecé a escribir un libro. Quería capturar las experiencias que habíamos compartido en esos círculos de sanación y el poder transformador de la vulnerabilidad. Era un esfuerzo para dejar un legado tangible que mis hijos y mis hermanos pudieran leer y disfrutar. Un regalo en forma de palabras que, al igual que yo, pretendía darles herramientas para navegar por sus propias sombras y buscar luz. Así como un árbol crece hacia el cielo, sus raíces se extienden también hacia la tierra. La sanación se había convertido en mi raíz primordial. Había aprendido que, al nutrir el amor y la compasión en mi interior, también alimentaba a mis seres queridos. Estos encuentros estaban cambiando la narrativa familiar, creando un ciclo de fortaleza y amor que sería transmitido de una generación a otra. Aprendí que el viaje colectivo es una obra en constante progreso. Todos seguimos construyendo y reconstruyendo nuestras historias. Reconocí que los caminos de nuestros corazones podían entrelazarse en un lazo fuerte, uno que resistiría el paso del tiempo, y que aún estaría presente para aquellos que vendrían después de nosotros. Así, mi vida se convirtió en un hermoso tapiz tejido con luz y sombras, donde cada hilo representaba una historia, una conexión y una oportunidad para sanar. En la simplicidad de abrirme a mi propia historia, había descubierto el poder del amor incondicional, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Mi viaje de sanación no solo transformó mi vida, sino que también comenzó a cambiar las dinámicas familiares. Lo que había comenzado como un esfuerzo personal se había convertido en un proceso colectivo. Con cada reunión que organizábamos, la atmósfera en nuestro hogar se volvía más ligera y autenticidad reinaba en lugar del silencio. La conversación sobre nuestras historias dolorosas comenzó a ser más común y liberadora. Así decidí crear un círculo de verdad donde todos fueran bienvenidos a exponer sus vivencias. Aunque al principio hubo resistencia, poco a poco cada uno de nosotros empezó a abrirse. Mi hermano mayor habló sobre su sentimiento de menosprecio al permanecer en la sombra de nuestra hermana. Al escuchar su dolor, comprendí que su historia, al igual que la mía, era parte de la herencia familiar de sombras. Un momento decisivo ocurrió cuando mi madre, al escuchar las inquietudes de su familia, comenzó a compartir sus propias luchas y expectativas. De repente, las emociones que todos habían ocultado emergieron, creando un espacio para la sanación. Este intercambio transformador permitió que comprendiera que las sombras no solo eran mías, sino también de mis seres queridos. Juntos, decidimos abordar cómo romper con los ciclos de dolor y construir un nuevo legado basado en el amor incondicional y la aceptación. Después de varias semanas de reuniones, el grupo se tornó un refugio de apoyo emocional. Eran esos momentos donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Para mantener este ímpetu, comencé a escribir un libro, una forma de recopilar nuestras experiencias y lecciones aprendidas. Deseaba dejar un legado tangible,
algo que mis hijos y hermanos pudieran leer y utilizar como guía en su propio camino de sanación. La escritura se convirtió en una terapia para mí, un proceso liberador que me ayudaba a reflexionar sobre las aventuras compartidas en el círculo. Al compartir fragmentos de mi libro con mi familia, noté que cada lectura generaba una reflexión profunda. Al unísono, recordábamos viejas heridas, pero también celebrábamos los logros y la conexión que estábamos construyendo. Uno de los momentos más significativos fue el día en que organizamos una celebración familiar para conmemorar nuestro crecimiento y los cambios vividos. Cada miembro de la familia trajo un objeto simbólico que representaba su viaje personal. En esa noche de compartir, las historias se tejieron lentamente en un tapiz de comprensión y amor. Las risas y las lágrimas contaron la historia de nuestra familia de una manera que nunca habíamos experimentado. Al mirar a mis hijos jugar, vi en ellos un reflejo del cambio que habíamos generado. La libertad con la que se comunicaban y expresaban sus sentimientos era un regalo invaluable. Sabía que estábamos construyendo algo duradero, un nuevo legado. La sanación y el amor se expandían como raíces de un árbol fuerte, cuyas ramas se abrían al cielo. Reflexioné sobre cómo, al enfrentarnos juntos a las sombras del pasado, habíamos encontrado fuerza en la unidad. Comprendí que el proceso de sanación es algo que se vive activamente y que sigue evolucionando. Las viejas heridas podrían seguir surgiendo, pero ahora teníamos un espacio donde podíamos hablar sobre ellas y abordarlas con amor. Así, me di cuenta de que cada paso que tomaba hacia la sanación individual era un paso hacia un futuro lleno de amor compartido y conexiones profundas. El viaje de cada uno de nosotros era un fragmento del gran mural que estábamos creando como familia. En esta mezcla de luz y sombras, nosotros no solo buscábamos sanación, sino también un camino hacia la plenitud y la paz. Las lecciones aprendidas me llevaron a entender que el amor incondicional se cultivaba en el día a día, en mí, el reconocimiento del valor de cada historia y cada voz. Ahora sabía que la transformación no solo requería valentía, sino también un compromiso constante para abordar las sombras, brindando luz a donde antes había oscuridad.